muchísimas gracias a todos por acompañarnos, como decía. Bienvenidos, por supuesto, a este segundo webinar de Dinámica. Hemos elegido, yo creo que el tema más de moda ahora de data y de inteligencia artificial, por supuesto. Pero es que es un tema que está cambiando tanto, va a cambiar tanto en los próximos meses. Y la verdad es que nos están llegando muchas dudas, muchas inquietudes y muchas oportunidades, obviamente, de todos nuestros clientes, de, bueno, cómo empezar con agentes generativa o cómo ya teniendo agentes solucionar problemas muy específicos pues a nivel de arquitectura, a nivel de implementación del agente de manera segura. Entonces, que hemos decidido montar este webinar. Es un primer webinar de agentes, entonces vamos a enfocarlo a lo que viene siendo el primer segmento de este gradiente de conocimiento o de madurez dentro del programa empresarial. Y queremos que sea didáctico y que sea, pues bueno, muy aplicado a esa práctica empresarial que es lo que buscamos todos en el día a día. Soy Manu Romero, perdonad que no me he presentado. Estoy con Jesús Morente. Ambos lideramos el Departamento de Inteligencia Artificial y Data Science de Dinámica. Así que vamos allá. Primero, permitidnos un poco las formalidades. Muchos ya nos conocéis de Dinámica. Somos una empresa especializada en soluciones de datos desde el año 2012. Nos especializamos en estos 4 puntos cardinales de la data, ¿no? Inteligencia artificial, Big Data, Data Analytics y Data Governance. Para nosotros es un campo de juego, digamos, sin fronteras, sin interfaces. Eso no, bueno, estamos convencidos de que eso nos hace especiales dentro del sector. Y, bueno, otro de nuestros puntos que consideramos humildemente también especiales es, bueno, nuestro equipo, ¿no? Somos Data Warriors, lo decimos así, a nivel marketingianos. Somos un conjunto de profesionales que, bueno, estamos empeñados día a día en especializarnos en tecnologías punteras. Nos gusta sobre todo el software open source, que hemos construido nuestras experiencias en retos complejos, retos multidisciplinares que nos han proporcionado a nivel profesional una visión transversal del dato y que nos permite movernos en esos desafíos, ¿no? En esos retos de una manera ágil y conseguir buenos resultados. Así que, dicha esta cuña publicitaria y todas las ventajas que Dinámica pone a tu alcance, Jesús. Perfecto, muchas gracias, Manu. Bueno, vamos, primero voy a dar una pequeña pincelada sobre el contenido que vamos a ver en este webinar. Como ya estaba apuntando Manu, vamos a entrar en qué son los agentes de inteligencia artificial, cómo los dotamos de herramientas y después nos empezaremos a centrar más en la parte de corporativa, en la parte de empresa, cómo llevamos nuestros agentes dentro de nuestras compañías, en nuestros procesos, buenas prácticas y terminaremos, bueno, con un cierre y preguntas. Así que, nada, arrancamos con, como estaba apuntando, pues qué es un agente de inteligencia artificial. Bueno, para entender lo que es un agente de inteligencia artificial, pues tenemos que tener en cuenta cómo funciona un LLM. El LLM tradicional genera texto a partir de un prompt, ¿vale? De un contexto. Si dotamos de más capacidades al LLM, pasamos a lo que llamamos un LLM aumentado. Al LLM lo vamos a dotar con conocimiento para enriquecer el contexto con información veraz y específica para la tarea. Lo vamos a dotar de memoria para mantener contexto dentro de tareas multipaso, por ejemplo, y facilitar el flujo conversacional. Y lo vamos a dotar de la capacidad de interactuar con un entorno, ¿vale? Para resolver tareas. El agente de inteligencia artificial pues, parte de esa base de un LLM aumentado con las capacidades de razonamiento de los modelos actuales. ¿Vale? ¿Por qué ahora ¿no? Nos surge la pregunta si llevamos ya tiempo trabajando con modelos LLM? ¿No? Bueno, los LLM estamos teniendo cada vez más capacidad de gestionar un contexto extenso, están teniendo cada vez mayor capacidad para ello. Tienen la capacidad, además, de llamar a herramientas y también de razonar, planificar y generar un output de manera estructurada. Por tanto, los agentes de inteligencia artificial son sistemas que integran grandes modelos de lenguaje con una arquitectura capaz de razonar, planificar y actuar sobre el entorno. ¿Por qué los consideramos inteligentes? Nos vamos a centrar en 4 capacidades que hace al agente inteligente, ¿vale? El control del flujo dinámico. A diferencia de un LLM típico, que solo genera texto, el agente decide qué acción tiene que tomar a continuación o después de una entrada o de una petición. También tiene la capacidad de razonamiento y planificación. El agente descompone tareas complejas en pasos más pequeños para conseguir los resultados, ¿no? que quiere presentar.
esa capacidad de pipeline y reflexión da lugar al estilo Reason Map, ¿no? Lo damos de memoria, incorpora módulos de memoria para mantener contexto entre interacciones y, sobre todo, la interacción con el entorno, el uso de herramientas externas que va, pues, nos permite ir más allá del texto y poder utilizar estas herramientas para conseguir los resultados y pues, presentarnos esa solución. A continuación, vamos a ir viendo las diferentes arquitecturas de agentes desde un punto de vista de control o de independencia que puede tener el agente, ¿no? De control propio o de independencia. En el caso de menor control del agente, encontramos los workflows. Con un plan de ejecución determinista, enruta la consulta de entrada hacia unas tareas predefinidas para posteriormente agregar los resultados y exponer las respuestas. Mientras que con mayor control o mayor independencia encontraríamos el agente completamente autónomo, el cual pues, es capaz de planificar, desagregar tareas, ejecutar en un número determinado y adaptarse para encontrar una solución y dar una respuesta. Dentro del espectro de control que estamos comentando, vamos a partir de la arquitectura RAG. RAG es una arquitectura que mejora la capacidad de los LLM para proporcionar una respuesta veraz sobre un conocimiento privado. Este proceso funciona en dos pasos. Por un lado, se recupera la información relevante de fuentes externas y, por otro, se genera contenido basado en esta información. Un RAG agentizado es un RAG que añade pasos extra al flujo original, como son un enrutamiento a partir de la consulta para encaminar hacia una respuesta óptima, aplicar políticas de comunicación adaptativa según guardarraíles, uso acotado y controlado de herramientas y razonamiento y autocorrección sobre las propias respuestas. Tras el primer paso de agentización, aparece la arquitectura RIA. Podemos presentar la arquitectura Reasoning. La arquitectura RIA permite manejar consultas secuenciales mientras mantiene el estado de memoria, ¿no? Mediante la combinación de enrutamiento, planificación de consultas y uso de herramientas. Esta arquitectura permite seguir el proceso, permite seguir un proceso de 4 pasos. Un primer paso de pensamiento, al recibir la consulta, el agente razona sobre las acciones a realizar. Un segundo paso de acción, el agente decide qué acción debe tomar y la ejecuta. ¿Vale? Por ejemplo, pues voy a utilizar esta herramienta en concreto para obtener este resultado, buscando este resultado, buscando esta información. Un tercer paso de observación, el agente observa o tiene esa retroalimentación respecto de la acción que acaba de tomar. Y luego este paso o este proceso se vuelve a repetir hasta que la gente completa la tarea más compleja. Evolucionando, tomando como base esa arquitectura RIA, pasamos al agente único, un agente que sigue un flujo adaptativo, como puede ser, por ejemplo, una conversación. El agente único es, en su forma más simple, al final es un enrutador. Esto significa que tiene al menos 2 fuentes de conocimiento y el agente decide de cuál tiene que recuperar el contexto para dar respuesta. Sin embargo, esta arquitectura no solo utiliza fuentes de conocimiento, también puede recuperar más información a partir de tools, a partir de las herramientas. Por ejemplo, puede realizar una búsqueda en la web o puede usar una API para recuperar información adicional de los canales de Slack o de cuentas de correo electrónico que podamos tener en la compañía. Del agente único, del agente sencillo, por así decirlo, pasaríamos al multi-agent, ¿no? que extiende al anterior, incorporando agentes secundarios dentro de la arquitectura para realizar trabajos más específicos. En este caso, existe un agente maestro que coordina la recuperación de información y la distribución de los diferentes agentes especializados. Por ejemplo, un agente puede recuperar información de fuentes de datos internas, otro agente especializado recupera información de cuentas personales y otro puede recuperar información a través de la búsqueda en páginas web. Tras esta primera visión, o esta visión, ¿no? Por las diferentes arquitecturas de agentes, vamos a entrar en las componentes clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar o de construir agentes. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los agentes son
El LLM es el núcleo del sistema. Actúa como un coordinador central, ¿vale? Y toma decisiones y orquesta todos los demás componentes. Los prompts, que lo tenemos en la parte de arriba, son la información de partida de la gente. Encontramos en este punto conocimientos sobre cómo debe de pensar o resolver problemas, así como otro conocimiento relevante, ¿vale? Que le pueda ayudar en su función. Y un ejemplo claro, si hemos trabajado con asistentes, pues es la definición del System Prompt, ¿no? Que solemos dar. Y también contamos con los Prompt Tools, que informan al modelo sobre las herramientas disponibles, para qué y cómo funcionan, o cómo se tienen que utilizar, ¿no? Los agentes LLM al final combinan estos modelos de lenguaje con otros dos módulos clave, planificación y memoria. El componente de planificación descompone tareas complicadas, tareas complejas, en tareas más simples y forma un plan de ejecución. Encontramos dentro de la planificación principalmente tres puntos. Cadena de pensamiento, ¿vale? Que se ha convertido en una técnica estándar para mejorar el rendimiento del modelo en tareas complejas, ¿vale? Al final al modelo lo que se le indica es que piense paso a paso para descomponer las tareas más complejas o más difíciles en pasitos más pequeños y simples. Esa descomposición de tareas se puede realizar mediante LLMs, con indicaciones simples, mediante el uso de instrucciones específicas de la tarea o con aportes humanos. Aunque también, bueno, iremos viendo todas estas conexiones, también es posible dotarlo a esta componente de herramientas externas de planificación. Y otro de los puntos clave dentro de la planificación es la reflexión y la autocrítica. Es un aspecto fundamental que va a permitir a la gente mejorar iterativamente, refinando las decisiones de acciones pasadas y corrigiendo errores. Respecto de la parte de memoria, encontramos dos tipologías principalmente que nos tenemos que quedar a nivel de cuando gestionamos esta componente, ¿vale? Memoria a corto plazo, cuya función es mantener el contexto inmediato de la conversación y de la planificación actual, y memoria a largo plazo, que almacena pues, información persistente, experiencias pasadas, por ejemplo, patrones aprendidos, todo el flujo de la conversación, de preguntas y respuestas anteriores. Como última componente o último punto específico que tenemos que tener en cuenta es el entorno, el uso de herramientas. En el entorno encontramos al final funciones especializadas o herramientas externas que la gente puede utilizar para tomar acción y ejecutar las tareas del plan que ha definido, adaptando incluso este en función de los resultados que va obteniendo. Bueno, hemos visto arquitecturas, componentes. ¿Cómo construimos un agente? Bueno, existen diferentes frameworks para la construcción de agentes, aunque realmente el más adoptado actualmente es Langra, que se ha convertido en un estándar común en proyectos de agentes, tanto, bueno, cualquiera que pueda hacer un proyecto personal como en proyectos corporativos. Al final, no olvidemos, nos abstraemos un poco de Langra, estos frameworks nos permiten resolver los diferentes retos a los que nos enfrentamos cuando construimos un agente de inteligencia artificial. ¿Cómo orquestamos los componentes? ¿No? O sea, los diferentes retos pues, nos va a ayudar a cómo orquestamos los componentes, que es, bueno, pues al final definir cómo se han de comunicar los componentes o los agentes, dependiendo entre dependencias entre ellos, o establecer workflows que definan un marco de resolución de trabajo. También nos va a ayudar a cómo gestionamos la memoria para pues, mantener la información entre pasos y procesos. Definir salidas estructuradas. Generar respuestas precisas con esquemas que ya hayamos validado, ¿vale? También nos va a permitir pues, gestionar los estados del grafo, en el caso de que estamos utilizando un framework que trabaje con grafos, ¿vale? O bucles, ¿vale? De reflexión para agentes autónomos. Y incorporación o el punto de incorporación de validación humana o dotación de permisos en caso necesario, ¿vale? Y otro de los puntos importantes que nos van a dar estos tipos de framework es cómo damos acceso a las herramientas. De qué herramientas disponemos, para qué sirven, cómo la utilizamos. Sobre este último punto, sobre este último reto, ¿no? Es donde nos vamos a centrar en las siguientes diapositivas. ¿Cómo dotamos de herramientas a los agentes? ¿Vale? Hemos hablado hasta ahora de los agentes de inteligencia artificial que tienen esa capacidad de utilizar las herramientas. Vamos a ver cómo los dotamos de ellas.
Antes de entrar en detalle en cómo vamos a dotar a un agente para el uso de herramientas, es importante que tengamos en cuenta que los modelos LLM actuales, modernos, pueden interactuar directamente con herramientas mediante APIs, pero que para ello necesita conocer la definición de la herramienta, tener una definición de sus argumentos, de cómo la utilizan, de su entrada, ¿vale? Y tener un resultado en un formato que sea conocido para el modelo y que lo pueda extraer y lo pueda utilizar. El modelo al final viene a hacer, lo que viene a hacer es interpretar el mensaje, la entrada, el prompt, ¿vale? Elige si debe utilizar una herramienta de las que conoce, de las que tiene información, extrae los parámetros del mensaje y finalmente proporciona el código para llamar a dicha herramienta. El intérprete de código se encarga de la ejecución de la misma y, de nuevo, el LLM usará el resultado para integrarlo dentro del plan o dentro de la respuesta. En este ejemplo vemos cómo el LLM parte de dos entradas. La consulta del usuario, que está preguntando por el tiempo que va a hacer en París o que está haciendo en París, y el conocimiento de una herramienta que tiene disponible para aportar esta información y además sabe cómo utilizarla. A partir de estas dos entradas, el modelo extrae la ubicación del mensaje para utilizarlo en la llamada de la API y pues ejecuta este proceso y devuelve el resultado 14 grados. Con esta nueva información, más ya la información que tenía disponible de la conversación, el LLM puede dar una respuesta adecuada al usuario. Pues en este caso, la temperatura en París, que es de 14 grados. Por tanto, siguiendo este ejemplo, ¿no? Pues dispondremos de una app que está dotada de un agente de inteligencia artificial y que se encargaría de acceder a cada una de las herramientas, donde previamente hemos tenido que enseñar, dotar al modelo cómo tiene que utilizar cada una de las herramientas. No es difícil aquí detectar, en este caso, que el sistema empieza a tener ciertas limitaciones. Tengo que enseñar cómo tiene que utilizar cada una de las herramientas, que además tiene un uso particular. En este caso, o en caso, por ejemplo, de que necesitemos añadir una nueva herramienta, tenemos que repetir el proceso de enseñar al modelo cómo se utiliza. Vemos que el sistema quizás no es muy escalable. Además, va a requerir muchísima duplicidad de código, porque seguro que hay puntos comunes entre las diferentes APIs, y esto al final, pues seguramente va a terminar con un mantenimiento bastante costoso, bastante dificultoso de realizar. ¿Necesitamos entonces un protocolo para el uso de herramientas? Bueno, parece evidente que puede ser recomendable, ¿no? Que puede ser que sí. En términos generales, los protocolos estandarizados existen, pues al final, para simplificar la interoperabilidad entre distintos sistemas, ¿no? Y estos protocolos, ¿qué nos aportan? Bueno, pues nos aportan abstracción de la complejidad. Cada API tiene autenticaciones, formatos y limitaciones diferentes. Un protocolo unifica y abstrae a nivel de desarrollo, ¿no? Nos va a permitir una escalabilidad, nos va a aportar esa escalabilidad, estos protocolos. Si un equipo quiere añadir soporte para otros servicios, no necesita cambiar la aplicación, solo actualizar el protocolo. Nos va a permitir reducir el mantenimiento y la deuda técnica. Al final, unificamos la interacción con múltiples fuentes o a múltiples APIs, con lo que se disminuye el código repetitivo y la posibilidad de que haya errores. Y además, en el caso de los agentes, los protocolos específicos en este contexto, pues nos aportan consistencia para los modelos LLM, porque al final son protocolos que están diseñados pensando en modelos de lenguaje que requieren un contexto unificado y estructurado. A finales de 2024, Anthropic liberó Model Context Protocol y recientemente Google ha hecho lo propio con Agent to Agent. MCP busca separar la lógica de la aplicación que interactúa con el modelo LLM, ¿vale? De la definición de herramientas, pudiendo así construir un pool curado y gobernado para un entorno corporativo. Agent to Agent busca estandarizar la comunicación más entre agentes, independizando memoria, pensamiento o herramientas. En su lugar, los agentes lo que van a intercambiar son contexto, estados, instrucciones o datos. Con estos protocolos, al haber desacoplado la aplicación y las herramientas e interponer un estándar de comunicación entre ellos, es posible crear ese pool de herramientas y gobernarlo, ¿vale?
Vamos a continuar durante la presentación centrados en MCP, ¿vale? En Model Context Protocol, que sienta las bases de comunicación mediante protocolos o mediante protocolo, ¿no? entre agentes y herramientas. Pero antes de continuar en este punto, ¿qué es Model Context Protocol? Bueno, Model Context Protocol, o MCP, es un estándar open source para construir aplicaciones de inteligencia artificial generativa, especialmente agentes, ¿vale? Conectando las aplicaciones que contienen el LLM con los recursos que éste requiera, especialmente pues, con herramientas. El concepto fundamental detrás de MCP es plantear una arquitectura tipo plugin en el que las herramientas se conectan a la aplicación de IA generativa, sea un agente, un RAG o otro tipo. En este ejemplo vemos cómo el protocolo MCP actúa como un hub que estandariza las conexiones de herramientas en una única entrada. Tenemos diferentes tipos de conectores, al final unificamos en uno único, que es el que utilizamos. Como una visión rápida sobre los beneficios del uso de Model Context Protocol, pues vemos que es un ecosistema abierto, es decir, aunque está promocionado por un player muy importante como es Anthropic, existe una gran tasa de adhesión de terceros que disponibilizan al final sus servicios a través de herramientas que siguen este protocolo. Aportan también una gran flexibilidad para el uso de múltiples herramientas, ¿vale? Por parte de los LLM. Eliminamos la lógica de integración repetitiva y a medida para cada una de las herramientas, que al final esto pues, nos permite una integración más estandarizada y mantenimiento mucho más sencillo. Además, la creación y exposición de servidores MCP que sean personalizados se realiza de forma muy sencilla. Comentaremos más adelante sobre este punto, ¿vale? Y por último, que nos quedemos con que este protocolo, pues al final permite interacciones seguras con APIs sin necesidad de exponer ni credenciales ni, bueno, teniendo una mayor seguridad en el uso de aplicaciones. ¿Cómo funciona este protocolo? Bueno, como vemos en este flujo de interacción, tenemos diferentes elementos clave. El cliente o el cliente MCP está dotado de las capacidades de un LLM, ¿vale? Y se encarga de comprender la tarea o la consulta que tiene de entrada y definir un plan para su resolución. Este cliente se va a conectar a un servidor, a un MCP server, para ejecutar herramientas y obtener los resultados. El host es quien contiene al client y podemos pensar en él como la aplicación principal con la que interactúa el usuario. Los MCP server actúan como intermediarios entre el cliente y las herramientas, estandarizando su uso por parte del LLM y dotando a este tanto de la información de cómo utilizarlas como de las respuestas que luego se reciben. Si nos centramos en este flujo de interacción, los ejemplos, vemos como desde el host, donde encontramos el client, pues, se lanza la solicitud al server, posteriormente de haber analizado la entrada, ¿vale? De comprender cuál es la consulta y decidir las herramientas que tiene que utilizar, planificar y después decidir las herramientas a utilizar. El server se comunica con las herramientas, ¿vale? Que pueden ser internas, externas, ejecución de código, consulta de base de datos, etcétera. Y tras esto va a recibir una respuesta del server y la entrega de manera estándar, entrega estos resultados al cliente, al MCP client, que se va a encargar al final de orquestar, de agrupar los resultados de cada uno de los servidores y dar una respuesta pues, a la petición de entrada que hayamos tenido. Como mencionamos anteriormente, el marco definido por Anthropic está teniendo una alta adhesión de terceros y generando un gran ecosistema de servidores. Dentro de este ecosistema encontramos servidores oficiales que nos permiten dotar a nuestra gente de la integración con servicios como son inteligencia artificial y LLMOps, base de datos, DevTools, cloud, monitorización, visualización, geolocalización. Bueno, no me quiero centrar en ninguna de las compañías o servicios que aparecen aquí, pero bueno, creo que todos estamos familiarizados con algunos de ellos, al menos, o los utilizamos en nuestro día a día. ¿Vale?
Pero bueno, es importante en este punto, teniendo en cuenta que uno de los puntos clave o de los factores clave de Model Context Protocol es dotar de seguridad al uso de herramientas, es confiar solo en herramientas oficiales, ya que existe cada vez más portales donde podemos encontrar servidores de terceros, pues al más puro estilo Marketplace, ¿vale? Que los podemos descargar y utilizar. Aunque evidentemente aquí lo más interesante, ¿no? Uno de los puntos más interesantes es, oye, ¿siempre tengo que utilizar herramientas oficiales? No. Lo interesante es que yo pueda crear mis propios servidores, que además sean confiables para el uso, pues, de herramientas que puedo tener, tanto internas como externas, o sobre consultas de nuestros datos, ¿vale? Entonces, en este sentido, podemos nosotros crear nuestros propios servidores y para ello existen diferentes frameworks con los que lo construimos, ¿vale? En este caso, la verdad es que quien está marcando la aplicación más sencilla de este protocolo es FastMCP, ¿vale? Que además cuenta con integración con LangChain y Lambda. FastMCP es un marco al final de alto nivel diseñado para simplificar la creación de servidores y clientes MCP en Python. Este framework, que está inspirado en FastAPI, expone funciones como herramientas MCP mediante grafos. La instancia de los servers es el núcleo de servicio. Al final nos permite o se encarga, ¿no?, de exponer los endpoints y servir estas herramientas. Con este framework, además, es posible utilizar HTTP, por ejemplo, pues cuando utilizamos servicios web o un despliegue en remoto, STDO, que es, bueno, más ideal para entornos locales o de sandboxing, o SSE para streaming, como transporte de entrada-salida, ¿no? Como esa interacción de input-output. Es posible, además, con estos frameworks, modularizar la herramienta y definir múltiples MCP tools en función o sea, en diferentes archivos, ¿vale? Y luego, al final, los unificamos, los agregamos en un único server. Y además, bueno, pues el servidor es extensible, que además nos permite añadir rutas adicionales, autenticación, middleware o incluso login personalizado. ¿Vale? Bueno, tras esta visión, ¿no?, de conocimiento de agentes de inteligencia artificial, Model Context Protocol, queremos plantear, un poco para aterrizar todos estos conceptos que hemos ido dando, un caso de uso sencillo, pero que sea extrapolable a todas las empresas, ¿vale? Donde aplicamos un agente de inteligencia artificial con acceso a bases de datos internas y APIs externas. Vamos a pensar en un caso donde gestionamos una cadena de restaurantes y tenemos un proceso de reservas donde el cliente, pues al final, realiza eso, una reserva. Este proceso requiere del desarrollo de un frontal, de una aplicación, para que el cliente, pues, pueda solicitar o pueda ejecutar ese proceso de reserva. Además, este proceso, bueno, estamos ante un proceso reactivo, ¿no? Lo que vamos a esperar es que el cliente decida, por ejemplo, si desea tener una mesa ubicada en el salón o en la terraza. Entonces, si analizamos, por ejemplo, nuestro proceso, pues podemos detectar, nuestro proceso de reserva, pues podemos detectar que nuestro funnel, por ejemplo, es complejo y que tenemos un punto o tenemos varios puntos donde el cliente, pues, pierde el interés y no completa la reserva. Entonces, para este caso, hemos pensado que la incorporación de agentes de inteligencia artificial, pues, puede suponer una mejora o va a suponer una mejora porque nos va a permitir simplificar el proceso de reserva con la consecuente mejora de experiencia del usuario y además le vamos a dar un valor añadido porque le vamos a recomendar en qué zona del restaurante puede ser más interesante para él, para esta persona, reservar la mesa, ¿no? Ya sea en terraza o sea en salón. Además, también, pues, nos permite mejorar esa tasa de reservas porque vamos a evitar la pérdida durante el proceso que mencionamos. ¿Cómo hemos construido este caso? Bueno, pues en primer lugar hemos aterrizado el caso identificando qué necesitamos para mejorar nuestro proceso. Necesitamos consultar la información meteorológica del municipio donde tenemos o donde se quiere hacer la reserva para pues, saber la metodología, temperatura, si va a llover, pues así le podremos recomendar al usuario, por ejemplo, pues basarnos en ello para recomendarle dentro o fuera, ¿no? En terraza o el salón. Obviamente también necesitamos conocer la disponibilidad en el restaurante y
también, bueno, una vez que el cliente ha confirmado, pues tenemos que registrar en base de datos y enviar la comunicación vía email confirmando la reserva. Estas son nuestras necesidades, estas 3 necesidades. Por tanto, para cubrirlo, hemos desarrollado un agente de inteligencia artificial con acceso a bases de datos internas, acceso a consulta de la AME vía API y acceso al correo electrónico interno que utilizamos como medio de comunicación con los clientes. El desarrollo lo hemos realizado utilizando Fast MCP y creando tres servidores, en este caso. Un servidor para el acceso a base de datos vía API, con funciones de consulta y escritura. Un servidor para consultar la EME, con funciones como recuperar el código de municipio, alertas, pronóstico meteorológico, etc. Un servidor para acceso a las aplicaciones de mensajería con función de enviar un mensaje. Esos son los 3 servers que hemos habilitado. Para dotar a la gente de un LLM con capacidad de razonamiento, hemos utilizado un gateway que nos permite proveer de un modelo LLM al sistema. En este caso, hemos utilizado DeepSeek R1, que tiene capacidad de razonamiento. Como IDE hemos utilizado Raw Code, que bueno, al final nos permite a nivel de desarrollo pues, simplificar el host y el cliente del sistema, ¿vale? Y tener un login bastante detallado del proceso que para la demo creo que viene bastante bien. Vamos a ver a continuación pues, cómo trabaja nuestro agente con un ejemplo donde bueno, pues, el usuario le manda una petición de que quiere hacer una reserva para el 20 de junio para 3 personas a las 10 de la noche en nuestro restaurante en Getafe. Vemos como una vez que hemos conectado con el LLM y ha recibido la consulta, está desgranando, saca una planificación de cómo tiene que trabajar. Necesita extraer los datos de la consulta, realizar una consulta meteorológica, verificar si hay disponibilidad, confirmar con el usuario y una vez que el usuario confirme, hará el envío del email, ¿vale? En este caso, ya, bueno, introduce Getafe para recuperar el código del municipio. A través de este código de municipio puede lanzar la consulta de predicción de la meteorología que aporta la EMET, ¿vale? Y una vez que tiene respuesta, pues va a analizar esta respuesta, ¿vale? Y está recuperando esta información con esa solicitud a la API y vemos aquí cómo pues el análisis para el 20 de junio, para mañana, es que hará 37 grados, a las 10 de la noche hará unos 20 grados aproximadamente. Bueno, no estará muy nuboso y, por tanto, pues la recomendación de la zona para reservar dentro del restaurante pues sería recomendar la reserva en terraza, ¿vale? Entonces, una vez que ha analizado esto y que está viendo que hay disponibilidad tanto en terraza como en salón, lo que va a hacer es lanzar una consulta al usuario dándole la información de que puede ser una buena opción la reserva en terraza, proponiéndole que realice esta reserva, o que puede reservar en otra fecha, otra hora o en salón, que ya confirme el usuario, ¿vale? Simplemente pues confirmaría que quiere utilizar o que quiere hacer la reserva en terraza, entonces aquí la gente pues comenzaría el proceso o luego el lanzamiento de la consulta al server de envío de emails. Y bueno, como vemos aquí en el lado derecho que habíamos preparado un email estándar, pues llegaría la confirmación, una vez que ha terminado la tarea, pues vemos la confirmación de la reserva con los diferentes detalles de la misma, ¿vale? Este sería cómo funcionaría nuestro agente. Vamos a ver cómo extrapolamos esto a agentes en la empresa. Y aquí, bueno, pues os dejo con Manu, que os cuenta más detalles. Muchísimas gracias, Jesús. Hemos visto qué es un agente, cómo lo construimos y una demostración de un agente en vivo. Entonces, queremos dar una pequeña pincelada a, bueno, cómo llevamos esto después a la realidad de una arquitectura corporativa. Obviamente vamos a plantear un esquema muy alto nivel, pero que esperemos que nos articule en la cabeza ideas y que a partir de ahí, bueno, pues se generen más preguntas, ¿no? Que es lo siempre interesante. Por plantear lo más básico, obviamente todas las aplicaciones, ¿no?, de IA generativa que nos planteemos se adaptan muy bien a un paradigma muy tradicional, que es el paradigma de front y backend. En ese backend en donde está la lógica de la gente, ese código de la gente, lo que hemos llamado antes el MCP host.
pues aquí invocaremos a nuestras librerías de framework, si lo estamos utilizando, como LangGraph. Introduciremos el código de integración con otros servicios, como la memoria, aplicaciones de LLMOps. Y también nos integraremos pues, con nuestros servicios core, obviamente, el LLM, los MCP servers, las herramientas, y pues otros servicios, ¿no? Como Retrieval, para hacer un RAG, OCR, etcétera, etcétera. Las inquietudes principales que se nos plantean siempre, digamos, en nuestro día a día es, bueno, estamos haciendo una aplicación de IA generativa, ¿cómo consigo un cambio transparente del LLM? Y cómo soy capaz de gobernar el acceso a todas nuestras herramientas, ¿no? Pues nuevamente la respuesta es un patrón de diseño clásico, ¿no? Que es interponer un gateway, en este caso pues le damos el nombre de iGateway, entre nuestra aplicación y los distintos servicios relacionados con la misma, pues sean los LLM o sean las herramientas. Y por dar una pequeña pincelada de este cambio transparente de LLM, obviamente, en este caso, nuestra infraestructura base de LLMs, sean LLMs propietarios, aquí está puesto el símbolo de OpenAI, pero bueno, se ha quedado como referente, ¿no? En este caso, pero puede ser cualquiera. Si tenemos un LLM propietario, por ejemplo, que podemos provisionarlo de manera fija y también podemos utilizarlo pago por consumo, pay as you go, podemos hacer una combinación de ambos para que estén detrás de un endpoint y colocar un balanceador de carga de tal forma que cuando la capacidad provisionada se sature, podamos tirar de la capacidad elástica, que será un poco más cara por token, pero que nos da esa flexibilidad en el sistema. Y del mismo modo podríamos cambiar qué LLMs hay por detrás, de tal forma que si cambiamos versiones, actualizan los tipos o sale uno nuevo, o si quisiéramos cambiar de proveedor, sería transparente para la aplicación porque tenemos esta capa de desacoplamiento. Los principales proveedores cloud pues, tienen sus servicios de gateway, de API Management, el propio API Management de Azure, API de Google, por ejemplo, en los cuales vamos a tener capacidades tanto de configuración como de desarrollo, como de definición de políticas y reglas para, por un lado, integrarnos con servicios de proveedor de identidad o pues, para articular precisamente reglas de presupuesto, de rate limiting y de control del acceso a esos LLM. En Dinámica utilizamos, digamos, una jerarquía de tipos de LLM, de tal forma que, por ejemplo, llamamos flagship digamos, a los top de gama, workhorse a aquellos LLM que tienen un buen compromiso entre prestaciones, coste y latencia. Los LLM de reasoning, bueno, hay que tratarlos un poco aparte porque tienen muy buenas prestaciones. Obviamente, su tiempo de razonamiento introduce latencia en el sistema y, bueno, todo lo que hagamos fine-tune de modelos open source, pues tiene que tener su endpoint aparte porque no podemos mezclar posteriormente los despliegues de uno sobre el de otro. Es un ejemplo, digamos, de cómo estructuramos este cambio transparente a muy alto nivel, ¿no? Pues, por ejemplo, lo podemos imaginar que en Flagship, si estuviéramos en Google, pondríamos a los Gemini Pro. Entonces, según vayan aumentando las versiones de Gemini Pro, pues podríamos independizar ese despliegue. Y en Workhorse podríamos poner a los Gemini Flash. Y conforme vayan aumentando las versiones, pues, digamos, sería cambiando. La probabilidad de que una versión dentro del mismo modelo nos provoque una regresión y alguna aplicación vaya un poco peor es baja. No obstante, obviamente, siempre es bueno estar del lado de la seguridad y, bueno, hacer test para todas las aplicaciones que tengamos, sobre todo, más a mano. El acceso gobernado a herramientas. Y aquí, la verdad es que hay mucho que hablar y todavía es un tema que tiene que asentarse a nivel de estándar corporativo. Porque en CP, aunque nace a finales de 2024, dice Jesús, ha sufrido cambios en abril para incorporar elementos de autentificación, que todavía está evolucionando. Entonces, algunos aspectos internamente y en el sector en general todavía tienen que asentar. Como hemos dicho, un MCP Server es una aplicación remota, un endpoint, que al final es un proceso ligero, que lo más lógico y normal es desplegarlo en un servidor de Kubernetes, aunque se puede utilizar cualquier tecnología de hosting, ¿no? Pero por conveniencia Kubernetes, obviamente. Por lo tanto, nuestro proceso de despliegue sería muy parecido a, básicamente, levantar endpoints, por ejemplo, en el framework de FastAPI, como hemos visto anteriormente, para nuestros MCP servers y para las tools de los MCP servers. Y posteriormente, nuevamente, interfacear dichos endpoints pues con nuestra herramienta de iGateway. Particularmente, todos los proveedores están sacando
configuraciones y, bueno, añadidos específicos a sus herramientas de gestión de APIs para integrar, pues, aspectos clave o particulares que tienen los MCP Server y poder dar un control de acceso tanto a nivel de API Key o si el usuario tiene que ser, digamos, consciente o aware de qué herramientas está utilizando su agente, pues a través de métodos de autentificación de dicho usuario. Pasando de esta pincelada de arquitectura a los riesgos de MCP, porque al fin y al cabo la potencia de MCP también radica en que sepamos utilizarlo de manera adecuada y que sepamos sacarle partido. Vamos a hablar de tool poisoning, bueno, una recomendación de cómo implementar el servidor de MCP de manera más flexible y qué riesgos tiene la explosión de herramientas en un ecosistema. Tool poisoning es un vector de ataque derivado del prompt injection, en el cual, como hemos visto, un proveedor de herramientas MCP frontalmente o superficialmente nos presenta una herramienta legítima con un uso claro, ¿no? Pero, de manera oculta, introduce la descripción de la herramienta y en el prompt que al final la herramienta le va a pasar al LLM, lo que decíamos, un prompt inyectado maligno, ¿no? Que va a hacer algo pernicioso, por ejemplo, exfiltrar información privada o secretos o lo que sea. Entonces, sí, pasa con todo el software open source, básicamente, ¿no? Si utilizamos estas herramientas sin un proceso de curado y sin un proceso de supervisión, pues nos ponemos a estos riesgos, al igual que utilizamos librerías open source pues, que no tengamos contrastadas. Existe una variante de este tipo de ataques, que es rug pull, que es que inicialmente nos presentan una herramienta legítima, pero en una versión posterior de la misma introducen ese prompt inyectado con comportamiento maligno. Si no controlamos las versiones o si no las fijamos, que sería buena práctica dentro del entorno MCP, nos exponemos también a este tipo de ataques. Obviamente, lo más seguro es revisar todas las herramientas que utilicemos o hacerlas en la casa, ya que el marco, digamos, es abierto a que las introduzcamos. Y la gente de Invariant Labs, la verdad es que ha hecho estudios de este apartado. Si queréis profundizar, pasamos el link. Y, bueno, también tienen herramientas de escaneo automático de este tipo de servidores. El otro punto es, bueno, para que visualicemos a nivel, un poquito más bajo nivel, cómo implementar un servidor. Al fin y al cabo, como hemos dicho, el servidor MCP remoto va a ser un conjunto de endpoints. Y como decíamos, FastAPI puede añadir una capa de manera transparente para convertir sus endpoints en MCP servers. No es algo exclusivo de FastAPI, ya todos los frameworks se están adaptando. Y dentro de ese endpoint, que es el MCP server, pues estará la lógica que integre con la fuente. Si la fuente es una API para enviar un email, pues simplemente tendrá el método de llamada a dicha API. Si queremos interactuar con una base de datos, hay varios patrones de interacción, pero el patrón más sólido es, al fin y al cabo, disponibilizar una serie de endpoints que no son MCP servers, sino que están ya del lado más pegado a nuestra infraestructura, que tengan métodos de interacción con la base de datos muy atómicos, ¿no? Siguiendo las buenas prácticas de gestión de la base de datos, pues lecturas, datos, eliminar, etcétera, etcétera. Y como veis, la lógica de negocio, la lógica más funcional, queda más de la parte del MCP Server para que el LLM entienda qué hace esa tool, mientras que la lógica más abstracta queda del lado de nuestra infraestructura. Y hablamos anteriormente que al final la gente casi que se identifica por sus herramientas, bueno, también por su capacidad de planificar y su inteligencia. Entonces, podemos crear herramientas de manera muy sencilla y al final el LLM va a contar en su prompt inicial, básicamente, con la descripción de múltiples herramientas y tiene que razonar para una tarea dada cuál es la herramienta apropiada. En este caso, por ejemplo, elige la herramienta 2 y genera los argumentos para trabajar con la herramienta 2. Perfecto. Pero si exponemos nuestro agente a cada vez más herramientas, al fin y al cabo, todas esas descripciones pasan por el LLM, es tiempo de cómputo del LLM, de input de entrada. Una solución que proponen, por ejemplo, desde LangGraph con la herramienta de BigTool es indexar todas las descripciones de herramientas dentro de una base de datos vectorial, de tal forma que la gente haga una recuperación para una tarea dada de cuál es la herramienta que semánticamente más se parece a dicha tarea o el conjunto de herramientas, se los traiga y ya ese conjunto de herramientas sea el que entra en la decisión de qué herramienta usar, obviamente un conjunto más pequeño, y simplifica la tarea al LLM.
estaríamos introduciendo un elemento nuevo, que es una base de datos vectorial, pero no es un elemento ajeno a la IA generativa porque lo tenemos en los RAGs. ¿Qué otra alternativa habría? Bueno, la otra alternativa es hacer una arquitectura de subagentes, ¿no? Donde un agente, como decía Jesús, un agente maestro o enrutador, es capaz de elegir para una tarea que es un subagente especializado, es capaz de resolverla, y dichos subagentes especializados pues son capaces de acceder solamente a un conjunto de herramientas más limitado. Ahí ya nos metemos en el protocolo más A2A, pero bueno, como decíamos, amenazamos con volver más adelante con el protocolo A2A. En este caso nos vamos a centrar en el MCP. Y, por ejemplo, en este esquema, que es algo muy, bueno, pues claro, lo meto en una base de datos y me ahorro el tiempo de razonamiento. Bueno, pues aquí estamos asumiendo de manera implícita que somos capaces de escribir las herramientas de tal forma que su representación semántica con un vector son suficientemente diferentes como para que después se diferencien por búsqueda vectorial. Entonces, a la persona o al desarrollador que haga esa descripción de herramientas, que trate de utilizar las mismas palabras, porque entonces se diferencian muy mal. Y la verdad es que herramientas muy parecidas tendemos a describirlas de manera parecida. Hay que ser un poco original para ser capaces de conseguir esa diferenciación. Y otro de los puntos que, bueno, más dudas se plantean, ¿no? Aunque sea una duda quizás superficial, porque todos los LLMs tienen muy buenas prestaciones en este punto. ¿Qué LLM utilizar para construir un agente? Sabemos que tiene que ser muy buena capacidad llamado de herramientas, capacidad de seleccionar herramientas, nos vendría bien que tenga un gran contexto para tener el plan en la cabeza y también cachear parte de ese contexto pues para ahorrar dinero. La respuesta es utilizar benchmark. Hay los benchmarks, ya sabemos que pueden estar un poco sesgados, pero ahora mismo el que más representatividad tiene es el Galileo AI, que tiene su space en Hugging Face. Y bueno, quería mostrar esta imagen, que aunque sea, bueno, ya sabemos los benchmarks, un poco anecdótica, pero sí que representa una reflexión, ¿no? OpenAI, desde septiembre del 24, nos sorprendió con modelos de razonamiento y ha seguido esa línea. Sin embargo, tanto Google como Anthropic han seguido quizá una línea más discreta de mejorar las capacidades agénticas de su modelo. Este ladderboard es especializado en capacidades agénticas. Entonces, aquí se ven las líneas de desarrollo que han seguido estas empresas. Y ya vemos que con los modelos más modernos de OpenAI, que no son los razonadores, volvemos aquí al Siri GPT, son los que tienen mejores capacidades agénticas y con los que intentar recuperar este terreno, pero ya decimos que en general tienen todos muy buenas prestaciones. Y más allá de seleccionar un modelo y de las pequeñas pinceladas de la arquitectura, no nos queríamos ir sin, bueno, transmitir algunas buenas prácticas o algunas lecciones aprendidas que tenemos en la casa, ¿no? La primera es contradictoria, no construyas un agente, pero como hemos visto anteriormente, en los patrones de diseño agénticos, en la arquitectura según el control del agente, tenemos el patrón de workflow. Su plan es determinista, es mucho más sencillo de implementar un workflow. Obviamente, a nivel de diseño, una parte de ingeniería y una parte artística. Entonces, elegirlo bien es fundamental. Si estamos en el punto de agentes, que la gente tenga el alcance lo más específico posible para acotar el número de herramientas al que va a tener acceso. Le va a simplificar mucho la tarea y al final, a más herramientas, siempre vamos a tener un trade-off de latencia irreducible. Agente supervisado. Hemos pasado muy por encima, como capacidad del framework de construcción de agente, de poner una intervención humana dentro del flujo de la gente, ¿no? Son proyectos más complicados, pero a nivel de supervisión nos puede ser muy útil simplemente el observar qué hace la gente en cada paso y que esa observación, ese logging, ese tracing, mejor dicho, sea fácilmente analizable por un data scientist o por un desarrollador y pueda sacar conclusiones de qué está haciendo la gente. Aquí entraríamos en la parte de LLMOps, como decía, tracing. Entonces, estos son todos los puntos que si hay interés, nos gustaría hacer un webinar en el futuro. Y el último buena práctica es, como decíamos anteriormente, en los patrones de arquitectura. Digamos que estamos volviendo a lo tradicional, ¿no? MCP también recupera muchos aspectos tradicionales de diseño de arquitectura. Y un patrón tradicional que se está perdiendo, o vemos que se pierde en el sector, es el marco de dividir los datos en train y testing. Obviamente, en una aplicación de IA generativa no hay training, salvo que se haga fine-tuning de un modelo. Pero sí que utilizamos algunos casos, algunas asunciones para desarrollarla.
Pero claro, nos olvidamos después de un testing formal para obtener métricas de recuperación o de eficiencia honesta, tal y como haríamos con un modelo de forecasting. Es muy complejo hacerlo porque no tenemos los datos en una base de datos, pero a lo mejor, merece la pena invertir tiempo, simularlos, recopilarlos o estar con negocio o pedirle al negocio que un Excel vaya marcando paso a paso qué es lo que debería hacer la gente. Desde luego, tiempo, se necesita la implicación de muchas personas, pero ya decimos que creemos y apostamos que merece la pena ello. Obviamente, para construir un tipo de proyecto complejo, la parte de la derecha no de la slide podemos decir, de cajón, pero en dinámica la visión que tenemos es ir construyendo acciones tácticas, primer agente, primer RAG, hacer total RAG de capacidades agénticas, ir evolucionando, que apoyen a su vez acciones estratégicas sobre las cuales se iría mejorando, por ejemplo, el panorama de la arquitectura de IA generativa. Ahora, por supuesto, quien tenga alguna pregunta, por favor, que la vaya poniendo en el chat. Y permitirnos, como cierre, como recapitulación final, que desde luego en IA generativa hay un gran camino. Hay un camino del primer RAG a ponerlo en producción, hacer que sea un RAG agentizado, empezar a meterse en el mundo de agentes, hasta ya tener tu arquitectura de IA generativa definitiva, pero es que no hay nada definitivo. Entonces, es un camino largo, es un camino complejo. Desde luego es un camino en el que nos gustaría acompañaros y permitidme, por favor, solo una pequeña pincelada. En dinámica, digamos que nuestro acervo de lecciones aprendidas nos hace ir por este camino. Primero, en plantear una arquitectura de IA generativa corporativa que tenemos nuestra idea, como hemos visto en el webinar, y tenemos nuestros patrones y nuestros trucos, pero que al final hay que adaptarla a la realidad y hay que adaptarla al entorno tecnológico al que se va a enfrentar. Y además una arquitectura que va a tener que evolucionar porque los frameworks evolucionan y cambian. Nosotros, obviamente, tenemos un conjunto, ¿no?, de soluciones, de tipos de agentes, de tipos de RAG fetiche, que los llamamos blueprints agentizados, que lo hemos probado, lo hemos testeado, le hemos metido caña, ¿no? Y, bueno, que nos sentimos más cómodos con ellos y que somos capaces de adaptarlos, ¿no?, pues después a casos de uso específicos y que nos facilitan un poco el desarrollo de estos proyectos. Y también en esa línea, en el sentido de que, bueno, facilitemos y aceleremos el desarrollo de estos proyectos, hemos ido construyendo, pues, un pequeño catálogo, ¿no?, de software, de librería, de utilidades, que llamamos Dynamic Generative Components, pues simplemente para eso, para facilitarnos la vida en estos proyectos que se pueden volver muy complejos. Entonces, son también consejos que queríamos transmitir de manera horizontal para cualquier organización o cualquier empresa que esté construyendo agentes que lleva un momento, o RAGs, llega un momento en el que merece la pena plantarse en la escala de desarrollo e ir asentando desarrollos, ir asentando proyectos, asentando repositorios y soluciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas. Para nosotros, Jesús, ha sido un placer que nos acompañéis. Desde luego. Y vamos a ver qué tenemos. Sí, mira, he recopilado ya las primeras. Nos enviaba Miguel si queremos publicar un servicio que esté disponible para agentes. Entiendo que podemos hacerlo construyendo una API compatible con uno o varios de los protocolos para agentes. ¿Cómo se puede hacer que los agentes descubran nuestro servicio, ¿no?, para darles información? Si quieres, arranco yo con esta primera. Pues nada, mira, en este caso pensemos que ya tienes un servicio disponible a través de API y que este tiene, pues imaginemos, 3 funciones, ¿vale? Puedes utilizar, bueno, si utilizamos protocolos, ¿vale? Nos vamos a centrar en CP Server, como hemos visto, como me estás preguntando, si podemos utilizar un protocolo. Construiríamos en un único server, por ejemplo, podemos tener acceso a este servicio. Para esos 3 endpoints que tienes en tu API, puedes construirte tus 3 funciones a medida de cómo se utilizan. Y luego, en el agente, en la parte del client, vas a tener un objeto, vas a tener una opción, ¿no?, que es en formato diccionario, en el que tú le defines cuáles son los servers a los que tiene acceso. Este diccionario es súper sencillo. Simplemente aquí introducimos como una clave nueva el nombre del server al que tiene que acceder.
cómo accede y un prompt para que sepa el tipo de servicio que hay aquí disponible. Esto le va a permitir hacer la comunicación y que entre la aplicación o tu agente de que tienes disponible y el servicio, pues el protocolo, el MSP Server, va a ser de intermediario para esa comunicación. Y ya directamente va a saber, o va a descubrir y va a saber utilizar ese servicio. Recopilaba también otra, Manu, que nos preguntaba Alberto Torralbo, ¿qué es mejor, usar LangGraph o LangChain para construir un RAG? Buena pregunta. No hay mejor ninguno. El que más se adapta a tu estilo de programación. Si es verdad que desde la versión 2.02, mejor dicho, de LangChain, si vamos a documentación, proponen hacer un RAG con cadenas y a partir de esa proponen hacerlo directamente con grafos. A mí la verdad es que la parte de grafos me gusta más, se entiende mucho mejor y me parece una sintaxis más sencilla. Entonces, son gustos personales, pero grafo es más sencillo y además, si el RAG tiene que al final ir un poquito más allá del RAG, el LangGraph ya estás en un framework más abierto, que no está tan orientado a cadena, a retrieval. Entonces, te va a dar más flexibilidad en la evolución de la herramienta. Vale, nos pregunta María si se ha puesto en producción un RAG con una interfaz conversacional y desde negocios llega la necesidad de dotarlo de capacidades extra, por ejemplo, generar contenido en un Word con estilo corporativo. ¿Se tendría que empezar a construir un agente o lo implementaríamos a partir de este RAG? ¿Quieres, continúas tú ya que ves la otra venia de RAG o Vale, voy yo. Vale. ¿Se tendría que construir un RAG o empezamos de nuevo la gente? Depende de cómo haya empezado ese RAG, claro. En general, como decía anteriormente, si hemos empezado a hacer RAG con LangGraph, seguramente podamos implementar una evolución muy natural a convertirlo en un RAG agéntico. Es decir, una aplicación de IA generativa que no solo hace retrieval, sino que además de crear información, piensa, razona, utiliza herramientas, etc. Si la implementación inicial es muy cerrada y muy acotada, pues vamos a tener dificultades y a lo mejor merece más la pena construir un agente. En estas preguntas, obviamente, siempre hay un gris, ¿no? Entonces, depende de esa implementación inicial. Pero bueno, por dar una respuesta, no siempre tendría que hacer una implementación desde cero. Vale, ya estamos en la sola una, pero bueno, si os parece, aunque nos pasemos 2 minutitos, vamos a intentar las últimas preguntas que han entrado. Por parte de Rafa nos preguntaba, a mí me gustaría saber si los LLM siempre tienen que ser razonadores para un agente. Bueno, si os te parece, Manu, contesto yo. En este caso te diría, Rafa, que no, que los LLM de los agentes no siempre tienen que ser razonadores, ¿vale? Depende del rol que jueguen en el sistema. Pero sí que es muy recomendable, ya que tienen esa capacidad de razonar, planificar y ejecutar tareas, ¿vale? Además de esa forma autónoma y adaptativa. Entonces, si los utilizas, puedes hacer una prueba. De hecho, si utilizamos, por ejemplo, Gateway para disponibilizar los LLM, como hemos hecho en el ejemplo, y cosa que bueno, también ha comentado Manu, recomendamos, los resultados de un agente vas a ver que son muy diferentes en función de si utilizamos un LLM con esa capacidad de razonamiento, ¿no? Razonador, si lo queremos llamar así, que si no lo utilizamos. Y ahí está el reto, ¿no? En construir herramientas y descripciones de las mismas y construir agentes que sean capaces de utilizar LLM lo más pequeño posible. Sí. Vale, si queréis vamos con la última de Ángela. Dice, yo tengo una duda, estamos analizando el protocolo MCP, MPC, perdón, pero la mayoría de sitios se usa con cursor. ¿Es algo necesario? Bueno, la verdad es que muchas fuentes si quien haya empezado a introducirse en NCP, se va a encontrar mucho material de NCP con Cursor, NCP con Cloud Code, etcétera, etcétera.
es un tipo de cliente que se puede utilizar, pero para nosotros en una empresa seguramente el cliente que tengamos que utilizar sea nuestra propia aplicación de IA generativa, sea un RAG, sea un agente, sea lo que sea. Entonces, es un problema para aprender en CP, digamos, de manera individual, ¿no? Con los recursos que hay, porque se mezclan ambos mundos. Es decir, cuando utilizamos con Cursor, lo queremos darle herramientas a nuestro I de desarrollo para que haga tareas específicas. Cuando lo utilizamos en la empresa, lo queremos dotar a un agente de herramientas, pues para que, bueno, no para desarrollar, sino para que haga lo que tenga que hacer, como hemos visto, mandar un correo o hacer una reserva, pues para el tiempo. Entonces, es difícil desacoplarlos por el material que hay. Entonces, no es algo necesario, pero nos vamos a encontrar, digamos, muchas referencias a Cursor, sobre todo a Cursor y a Cloud Code. Vale, y pues si os parece, creo que tenemos una más, cierro yo con la última. Si con pregunta Immanuel, si con MCP se puede acceder a datos a través de los recursos, ¿por qué no lo usamos para acceder a bases de datos? Bueno, aunque es cierto que MCP puede usar esos recursos para acceder a datos externos, lo que recomendamos es que no trabajemos con ello directamente, principalmente por temas de seguridad, temas de control y de latencia también importante en este caso. En su lugar es preferible utilizar los tools, utilizar las APIs que actúan como ese intermediario seguro entre el modelo y la base de datos. Perfecto, pues no tenemos ninguna preguntita más, así que, bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que esperamos que haya sido de interés el webinar, que todos hayamos podido aterrizar un poco más, pues, cómo son los agentes de inteligencia artificial, para qué los podemos utilizar, cómo los dotamos de herramientas, que preguntaba en mitad del speech y nada, bueno, como ya estaba amenazando Manu, pues no descartamos que pueda haber un retorno con alguna otra temática. Pues esperamos a la vuelta del verano. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Estamos en contacto.